En día de hoy vamos a suponer que una distribuidora de autos llamada Autolutz nos contrató para que mediante sus datos históricos proporcionados en un Excel extraigamos información importante de modo que puedan conocer la evolución de su empresa. Para ello formulé ciertas preguntas clave que nos servirán de guía y así saber qué aspectos debemos explorar. Pero antes de comenzar, me gustaría que ustedes mismos intenten resolver las preguntas como si se lo fuesen a presentar a la empresa. Para empezar, conozcamos los datos. La tabla principal es ventas, donde se registra la compra que cada cliente hizo con su respectiva fecha, categoría y subcategoría, en qué ciudad lo hizo y por supuesto cuántos compró. Estos identificadores los hallamos en categorías vehículos, donde podemos ver su nivel de clasificación. Por ejemplo, si es una camioneta, un convertible o un minivan. Y adicionalmente sus subcategorías. Algo que no puede faltar es su valor en el mercado, el cual en precios vehículos lo hallamos fácilmente en sus columnas precio y costo, ambos ligadas a sus respectivos ID. Por cierto, en ventas vimos que las ciudades están abreviadas, pero su nombre los encontramos en ciudades. Lo que sigue es preprocesar los datos. En caso de que tuviéramos archivos como un TXT o un CSV, nos dirigiríamos a obtener datos y los seleccionamos. Pero como nuestro dataset es un Excel, los dirigimos al icono de Excel, seleccionamos en Dataset, escogemos todas las columnas y las cargamos. Bien, ya que quedaron cargadas, ahora nos dirigimos al menú de transformar datos y nos aparecen todas las tablas. Lo primero que haremos será usar esta primera fila como encabezado, ya que si nos fijamos bien, los nombres de las columnas se desplazaron hacia abajo. Esto lo logramos fácilmente oprimiendo este icono y listo. Los siguientes pasos de este análisis los haremos en la tabla de ventas, donde cambiaremos en formato de fecha a un formato más ordenado, ya que si nos fijamos bien, aparecen horas y no nos es para nada útil. Nos dirigimos a tipo de datos y oprimimos fecha, y las horas se desaparecen. Después, si nos fijamos bien, aparecen valores nulos, y estos los filtramos oprimiendo esta flecha y deseleccionándolos. Pero esto no es todo, también tenemos valores negativos en la cantidad, lo cual no es para nada normal porque es la cantidad de carros que cada persona ha comprado. Nos dirigimos a esta columna, nos dirigimos a transformar y en científico seleccionamos solamente su valor absoluto. Y los valores negativos se desaparecieron. Por cierto, cada paso que vamos haciendo queda registrado en pasos aplicados, así que siéntanse libres de hacer los cambios que quieran, pues basta con devolverse a un paso o eliminarlo para restaurar los cambios que hicimos. Lo que queda es sustituir las siglas de las ciudades a mayúscula para que coincidan con los ID de ciudades que también están en mayúscula. Entonces nos dirigimos a venta, seleccionamos la columna y aquí mismo en transformar seleccionamos en formato mayúsculas. Todavía queda un último paso, pero antes debemos cerrar y aplicar para guardar todos los cambios que hicimos. La última parte de este preprocesamiento es dirigirnos a vista modelo y relacionar las tablas ventas con ciudades, de acuerdo a sus identificadores. Asignamos una relación de varios a uno, puesto que varios registros en ventas están asociados a un solo registro en ciudades. Lo mismo pasa con ventas a precios a través de las subcategorías. En cambio, las tablas categorías y precios tienen una relación 1 a 1. Esto lo podemos saber por las conexiones. Y esto significa que por cada subcategoría en una tabla existe como máximo un registro en la otra tabla y viceversa. Y si se preguntan por qué esta relación de ventas con ciudades no se crea automáticamente, fue nada más y nada menos por la diferencia de sus nombres. Y gracias a estas conexiones podemos analizar las tablas como si fuesen una sola. Ahora sí estamos listos para extraer información de los datos. La primera pregunta nos pide cuál es el volumen total de ventas y cómo se distribuyen entre los canales de venta. Para ello cogemos una tarjeta y arrastramos la suma de las cantidades en campos. Esto nos da un total de 575.000 automóviles vendidos a lo largo de estos años. Seguidamente, para ver la distribución de los canales, seleccionamos un gráfico de anillas. En leyenda ponemos los nombres de estos canales junto a sus respectivas cantidades. De esta forma vemos que en canal online representa aproximadamente el 70% de las ventas totales, superando por mucho a las realizadas en concesionarios. Ahora, para identificar las 5 subcategorías más vendidas, aplicamos un gráfico de barras y ponemos los nombres de las subcategorías, los cuales están en esta tabla, categorías vehículos. En NGY ponemos las cantidades y como queremos saber es un top 5, aplicamos un filtro. Nos dirigimos acá y seleccionamos un top N, un top 5 de
acuerdo a sus cantidades y lo aplicamos. De esta forma obtenemos las 5 subcategorías más vendidas. Como siguiente parte de este análisis, descubramos la evolución temporal de las ventas mes a mes y año tras año. Seleccionamos un gráfico de líneas y situamos la fecha y la cantidad, pero tomando como referencia en promedio. Esto para observar el comportamiento general de las ventas. En este análisis se aprecia una tendencia creciente con el paso de los años y un pico muy pronunciado en junio. Posteriormente nos preguntamos en qué ciudades se generan los mayores ingresos totales. Para responderlo colocamos un mapa y en ubicación colocamos la ciudad y hacemos uso de latitud y longitud basándonos en su promedio, y esto para tener mayor precisión. Para calcular los ingresos hacemos uso de una medida la cual denominaremos ingresos y hacemos uso de sums para multiplicar fila por fila y que a la final se sumen estos resultados. Además dividimos por 1.000.000.000 para escalar los datos y de esta forma sea más fácil interpretar la información. Creamos esta medida y al situarla en tamaño de burbuja obtenemos automáticamente los ingresos totales por cada ciudad. Y algo que les puede parecer muy interesante es lo siguiente: nos dirigimos a este apartado, le ponemos un nombre. En este caso le pondré Hover Mapa, más adelante explicaré lo que es Hover. Permitir el uso compartido y en configuración de lienzo ponemos personalizado. Estas medidas ya son algo de mi gusto, ustedes pueden modificarlas como gusten. Ya ahora pondremos una tarjeta. Ponemos ciudades en campos y ahora todo lo que aparezca acá, la idea es que aparezca en cada ciudad. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos el mapa y en este apartado nos dirigimos a General, Información sobre las herramientas sin página, ponemos la que acabamos de crear. De este modo, cada vez que pasemos el mouse, nos mostrará lo que acabamos de crear en la otra pestaña, y eso es en Hover. Es un efecto que aparece cuando situamos el mouse en algún objeto, en este caso las ciudades. Y a través de varias configuraciones lo personalicé para que además de verse más estético sea útil. Cada vez que pasemos el mouse por cualquier ciudad, además de mostrarnos el nombre, nos mostrará el ingreso total que esa ciudad ha generado. Ahora calculemos el margen bruto absoluto y relativo por categoría. Para ello primero definimos una medida llamada costos, la cual es parecida a la que hicimos en un principio, que es ingresos, pero en vez de los precios ponemos los costos. Y ya que tenemos estas dos medidas, lo demás es muy fácil. Para hallar el margen bruto absoluto, restamos los costos con los ingresos. Mientras que el margen porcentual resulta de dividir ese margen con los ingresos. Y para reflejar lo que acabamos de hacer, lo situamos en un gráfico de columnas agrupadas. En el eje X ponemos las categorías y en el eje Y las medidas que acabamos de crear, los márgenes. Y de esta forma conseguimos una visión clara por cada categoría. Y bueno, ya que tenemos las respuestas, solo nos queda hacer todo más presentable de esta manera. Añadimos un fondo relacionado con el logo de la empresa y empleamos un azul similar al color corporativo en los gráficos, de modo que resulte atractivo visualmente. Además incorporamos filtros interactivos, lo que hace que el análisis sea más fluido y dinámico. Por cierto, si quieren saber cómo personalizar de esta forma, me lo pueden hacer saber en los comentarios. Y con esto concluimos nuestro análisis exploratorio de los datos. Muchas gracias por llegar hasta acá y no olviden dejar su like y comentar qué les pareció un tutorial.